Este día, en Televisión Educativa en Techo de Cristal, tenemos una invitada espectacular. Una mujer que es conocida por millones de mexicanos por su tarea como una de las pocas mujeres atletas que han conseguido, fíjense, más de 29 medallas en un tiempo muy corto. Por supuesto me estoy refiriendo a Ana Gabriela Guevara, hoy senadora de la República, y quien hizo marcas y cosas especiales en el terreno del atletismo, especialista, como dicen sus biógrafos adelantados, en los 400 metros, pero que sigue guardando una marca mundial en los 300 metros, aunque en los 400 tampoco ha sido superada en México. Bueno, vamos a platicar con ella sobre su tarea, su crecimiento, su desarrollo como una de las deportistas más destacadas del mundo, pero también con esta nueva tarea ya de casi 10 años como una mujer en el mundo de la administración pública. Fue la jefa deportiva de la Ciudad de México y como senadora de la República en algunas actividades importantísimas, presidenta de la Comisión de Migración, secretaria de la Comisión de Población, participante activa de la Comisión de Seguridad en el Senado. Es una mujer muy joven, de apenas unas cuantas décadas de edad, que nos ha hecho el favor de recibirnos en sus oficinas, casi en su casa. Así que vamos ahora con nuestra invitada. Senadora, pues muchas gracias por habernos recibido en el lugar de su trabajo. Estamos muy agradecidas en Techo de Cristal. Quisiera preguntarle, primero, ¿qué se siente haber sumado tantas medallas de oro, tantos récords, tanto reconocimiento, enorme cantidad de personas que la admiraron durante mucho tiempo y que la siguen admirando todavía? Hay un blog ahí de admiradores de Ana Gabriela Guevara. Primeramente, bienvenidos a todos aquí al Senado de la República. Pues la verdad, creo que no hay mayor satisfacción para una mujer y para un ser humano en la vida que sentirse realizada en lo que haces. Y la verdad, fui muy plena y muy feliz de haber hecho vibrar a mi país, de haberle dado entidad a mi país y de haberle dado un prestigio en una disciplina que durante muchos años fue pues solamente para el bloque europeo, para las potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y que pues estos palmares, estas medallas, todas estas 29 victorias consecutivas, que fueron 3 años de permanecer como la número 1 del mundo, pues culminaron en mí una persona que me ayudó a madurar, a entender, a valorar, a representar a mi país, y el de recibir este reconocimiento hasta el día de hoy, porque a la distancia de 10 años de haber logrado aquellos pues grandes momentos en mi carrera deportiva de campeona del mundo y medallista olímpica, pues la gente lo sigue recordando, lo sigue viviendo como si hubiera sido hace un mes. Así parece, ¿no? Eso creo que es lo grato, ¿no? de una carrera y de un resultado como este, porque bueno, habla de que es un legado que permanece, que la gente lo recuerda, lo vive y lo siente como si hubiera sido hace poquito tiempo, pero que también tiene este doble impulso de legado, ¿no? Que viene arrastrando en los mensajes ocultos que lleva el triunfo, en los mensajes ocultos que lleva el que una mujer enarbolara y trascendiera en una disciplina que pues en un tiempo fue privativa de la oportunidad de Latinoamérica y de acceder al podio, sobre todo, ¿no? Porque digo, de participar, pues había habido participación, pero bueno, hay una disciplina y mucho ejercicio y seguramente una trayectoria larga de preparación. ¿Alguna vez lo pensó? Esto que se llama romper el techo de cristal, mantener un récord todavía de los 300 metros en todo el mundo, es como seguir estando en el más allá de los triunfos tradicionales para muchísimas mujeres. Primeramente, el convencimiento llega después de eso. El soñarlo y romper ese cristal, la barrera que nos ha limitado generacionalmente. Así es. El no creer lo que existe del otro lado del cristal, porque se ve, claro, se sueña, se aspira a poder estar en ese lugar,
pero muchas no se atreven a romper ese cristal y decir, trascenderemos o trasciendo hacia otro horizonte, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tendremos que trabajar más, porque, digo, después de aquellos años, después de esos momentos que viví, me siguen preguntando cuál es el secreto. Sí, ¿y qué piensa? Y no hay secreto. No hay secreto, pero ¿qué piensa? Las mujeres, cuando uno hace un análisis en los medios, las mujeres que más aparecen en los medios son las mujeres del espectáculo y del deporte. Afortunadamente, tenemos algunas campeonas en otras disciplinas importantes. ¿Qué piensa? ¿Las mujeres tienen condiciones? Usted que ha sido una crítica de cómo se administra el deporte en este país, ¿las mujeres tienen condiciones? ¿Dónde se quedan? ¿Qué necesitarían? Ahora que se dedica usted a la política, podría tener un panorama más grande y decir ¿por dónde caminaremos para obtener mejores condiciones para esas mujeres de su gremio, las deportistas? Yo creo que si la caja de cristal tiene 4 paredes hacia los lados y podemos contemplar la que está arriba y la que está abajo, pues nos damos cuenta de que la oportunidad es muy amplia. Entonces podemos decidir por cada uno de los 4 espacios que tenemos y también puede ser para abajo, para arriba, en cualquiera de las situaciones. No quedarnos en la primera disciplina en la que nos dediquemos en la primera parte de nuestra vida. Esto correlacionado a que si se estudia una carrera, ¿por qué tener que casarse el resto de la vida con esa carrera? Hay quienes han cambiado y dicen, vuelvo a estudiar otra carrera y redireccionan su vida. Hay quienes se casaron muy temprano en su vida y recomponen su vida diciendo, bueno, me casé muy chica, hice una familia, pero ahora quiero estudiar y quiero realizarme profesionalmente. Se vale. Si mi parte dentro del deporte fue pues muy exitosa, realicé mi sueño desde niña y logré conquistar. Cambió de camino. Cambié de camino y recompuse mi camino y decir, bueno, ya esa parte ya quedó conclusa. Mi vida continúa. Sigo viva, sigo pensante y no soy insensible a lo que vive el país y lo que ocupa el país. Es muy difícil ese cambio. Es decir, cuando yo hablaba en el deporte hay obstáculos para las mujeres de diferente naturaleza, ¿son iguales o son más difíciles en la política? Yo creo que son muy similares. Y yo aquí abriría un paréntesis porque dicen cómo cambiar de lo deportivo a la política. Si supieran cuánta política hay en lo deportivo. Exactamente, eso pienso yo, claro. Se vuelve muy fácil estar acá, porque es muy complejo el camino del deporte, sortear todos los trabucos que hay para poder llegar, todos los obstáculos que hay que brincar para poder llegar. Y que yo creo que gran fortaleza la que tenemos en la materia deportiva es que nos cura durante todo ese camino, que cuando llegamos a la competencia pues es la parte más divertida. Lo más complejo ya lo vivimos. Se han tumbado los obstáculos, claro, de la oportunidad, claro, del individuo o la individua que quiere pagarte menos o darte menos. No darte apoyos, cerrarte las puertas, el favoritismo de que prefiero a mi amiga que tú que tienes más facultades o más talento, y la ruptura de estereotipos. Claro. Yo creo que esa es yo creo que ahorita está un poco más abierta, porque ha habido más resultados de mujeres, por supuesto, pero yo creo que el romper estereotipos sigue siendo, a lo mejor en algunos lugares de provincia, todavía un candado difícil de abrir. En espacios gigantes, senadora, de los medios de comunicación, por ejemplo. Sí, ¿no? es algo complejo y que creo que todavía nos queda mucho por hacer en esta materia, ¿no? Y que podemos ser más participativas todas las mujeres en todos los ámbitos. No especificando si es deporte o política, yo creo que en todos los ámbitos. Y que hoy tenemos pues todavía mujeres que participan en puntos importantes, pero nos resta todavía trabajo por alcanzar. Podríamos todavía, si seguimos en mi disciplina, ¿cuándo una mujer va a dirigir el deporte de México? Por ejemplo. Para empezar. Uh-huh. ¿Cuándo todos los estados de la República van a tener alguna gobernadora ya rompiendo esta línea horizontal de la permanencia de los hombres en las gobernaturas en los estados de la República? Presidencias de federaciones, apertura en todas las disciplinas de que participe la mujer. Yo recuerdo, por hacer una
un comparativo con Nancy Contreras y con Belén Guerrero en la bicicleta. Pues cuando ellas empezaron a tener resultados, no hacía no menos de 10 años o 15 años donde todavía a las mujeres se les prohibía subir a la bicicleta. 82 es muy poco tiempo, menos de la edad de usted, señora senadora. Así es. 5 años menos. Así es. Creo que vamos a ir a un corte para seguir hablando en Techo de Cristal con la senadora Ana Gabriela Guevara. Volvemos. En este programa de Techo de Cristal, dedicado a la gran figura atleta Ana Gabriela Guevara, nos encontramos para hablar del deporte, de la propia Ana Gabriela, con el director general del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Él también es un gran deportista, fue un deportista de primera talla mundial, ganó 2 campeonatos mundiales en la disciplina de pentatlón moderno y realmente es un gusto estar con él. ¿A qué se debe que no tengamos otra Ana Gabriela Guevara? Yo creo que hay muchas consideraciones o muchos factores del por qué no hay tantas Ana Gabrielas Guevaras en este momento, o muchos otros atletas que han destacado en ciertos tiempos. Tiene que ver mucho, no nada más con los apoyos, definitivamente tiene que ver con apoyos, pero tiene que ver también con un proceso, creo que yo diría hasta de eras de personas, ¿no? Cuando tú piensas en la trayectoria de Ana Gabriela Guevara, hay que pensar desde dónde salió. Y salió justamente de un evento que hoy por hoy se continúa haciendo en nuestro país, que es la Olimpiada Nacional. Es un tema que se tiene que atacar de alguna manera más sistémica, en el sentido de que no tenemos que conformarnos en decir hay una persona que tiene talento que le impulsas, y regresamos al típico dicho, ¿no?, de garbanzos de a libra, que ¿no?, la propia Ana se considera un garbanzo a libra en muchos sentidos, pero tiene que ver con esa detección de talentos, porque ahorita si tú tienes este ejemplo de saber cuántas personas tienes en esa gran base, pues difícilmente vas a poder detectar a alguien si no está en ese sistema. Hoy por hoy, grandes atletas de nuestro país, ¿no?, la propia Paola Espinosa, el Pollo, o sea, todos los clavadistas que están hoy día ganando medallas, nacieron y salieron de esta detección de talentos de Olimpiada Nacional. Siento que son unas personas que nos impulsan a todos los mexicanos a seguir a un ideal, a continuar con algo, no precisamente en el deporte, sino ser constante y ejercitarse siempre tanto en cuerpo, mente y alma para poder lograr los objetivos. Bueno, volvemos con la senadora Ana Gabriela Guevara, que es además presidenta, entiendo, de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado. Es correcto. Este problema está muy feminizado aparentemente, ¿no? No sé si usted piensa lo mismo. ¿Cómo está el tema de la migración? ¿Cómo lo ve? ¿Es la migración solo hacia los Estados Unidos o hacia el extranjero? ¿O las mujeres son muy importantes en la migración interna? No, yo creo que el fenómeno ha cambiado. Primero, decir que la migración no es un tema particular de México, es un fenómeno global. Por supuesto que nosotros tenemos un país de destino que es el intento de muchos en el mundo, no solamente para mexicanos intentando yendo a Estados Unidos. Y el tema de la mujer en la migración cambió, yo creo que en los últimos 15 años. Primero eran los hombres quienes intentaban irse para allá, y muchos se fueron y abandonaron a las familias en México. Y después vino esta segunda parte del fenómeno donde las mujeres empezaron a migrar también. Un fenómeno que creó una crisis familiar en México, porque bueno, terminaron siendo las abuelas responsabilizándose de los hijos de estas mujeres y de los hombres que se fueron, y que se ha venido vendiendo con el tema de las remesas, de que lo que reenvían para México y demás, pero aquí hay que decir también cuántas vidas ha costado todo esto. O sea, nunca se va a justificar, y yo no soy de las que aplaudo el tema de las remesas sin reconocer el trabajo que hacen, por supuesto, porque hacen un trabajo importante en Estados Unidos y generan una economía palaciega en Estados Unidos, que le conviene a la economía de Estados Unidos, porque no hay de todos pues una remuneración la correcta bajo ley, no hay un pago de impuestos, no hay garantías para estos trabajadores, etcétera, etcétera, que México se ve beneficiado también por estas remesas, pero que yo no aplaudo porque son muchas pérdidas de vida las que cuestan, de muchos niños, de muchas mujeres y de hombres en el intento de cruzar la frontera, y que hoy, pues, bajo el esquema que vive México y que vivió durante el sexenio pasado de inseguridad, pues abrió un abanico preocupante para la sociedad, porque bueno, ahí tenemos trata, tráfico, drogas, prostitución, esclavitud moderna, de gente que es secuestrada y que trabaja para ciertas células
o gente que se aprovecha de la situación jurídica y migratoria de estas personas, y que, bueno, ha dado muchos llamados de atención de organizaciones no gubernamentales, de la propia ONU, de la Comisión de Derechos Humanos, y vamos, encontramos como una definición en migración, pero que tiene un abanico infinito de temas. Muy interesante, senadora. Efectivamente es la puerta para algunos de los negocios más grandes, como es el de la trata y la prostitución, y no solamente de mexicanas a Estados Unidos, sino de regreso de los países del este a México, que hubo algunos escándalos, sobre todo en Monterrey, en la parte norte del país. Sin embargo, hay un problema muy grave, que es el del desempleo, por el que muchísimos hombres y mujeres se van a los Estados Unidos. Yo quisiera decir que no se ha avanzado hacia lo que es el objetivo inicial de la migración, y lo acabas de decir tú, que es el tema económico. Así es. Ese es el detonador que provoca la migración. La gente quiere tener mejor calidad de vida, quiere tener trabajo y quiere tener mejor remuneración por su trabajo, cosa que hoy no sucede. Entonces, mientras esto no sea atacado de manera o desde un enfoque más amplio internamente en México y en la zona, hablamos de los países que mayormente expulsan, Honduras, Nicaragua, Salvador y Guatemala, mientras no sea visto esto de una manera transversal y se equilibre la economía, pues no vamos a poder frenar el fenómeno migratorio. Podamos hacer más ley, ponerle más candados, ponerle más objetividad en los puntos importantes, pero sigue siendo el factor económico quien los mueve, sigue siendo el detonante. Es muy impresionante cómo en Los Ángeles el mayor número de contrataciones es a mujeres que son enfermeras. Exacto. También estamos como perdiendo inteligencias por la mala economía, ¿no? Exacto, sí, y son, repito, más allá de lo positivo que tiene esto, porque hay mucha gente latina y mexicana que se le hay que reconocérsele su labor en Estados Unidos, gente que ha trascendido, que hoy tienen empresas, que han logrado tener una situación estable, que han hecho su vida allá y que han trascendido y que se les puede reconocer. Pero pues tenemos mucha gente que en el intento, lamentablemente, la historia ha sido otra. Sí, claro. Y que sí es de reconocerse trabajos muy específicos que la mujer mexicana ha ido a hacer a Estados Unidos y que hay que destacarlos. Recordemos la frase célebre del presidente Fox, que decía que los mexicanos iban y hacían el trabajo que los gringos no querían hacer. Y algunas cosas peores. Y otras cosas, sí, pero creo que más allá de ello es muestra de lo que, o es una llamada de atención para lo que el gobierno mexicano ha dejado de hacer. Porque ¿por qué no ese talento, quedarse en México y explotar ese talento en nuestro país? ¿Cómo resolver esta contradicción? Porque también el fenómeno migratorio es la movilidad de las mujeres, son orgullosamente valientes para moverse del lugar donde viven y crecen cuando se mueven, ¿no? Entonces es como una contradicción, no está el fenómeno económico, está la injusticia, de la que usted ha hablado muy bien, y está esta parte donde las mujeres pues rompen algunos techos de cristal. Sí, rompen el techo porque hay que seguir viviendo. Esto no se detiene. Y lo que nos demuestra este reflejo es la culturización que se ha tenido la migración. Y la culturización que ha provocado la migración en un país el que no es de ellos, pero que han llevado su país adentro de este país. Los salvadoreños, los guatemaltecos, los hondureños, que llevan sus fiestas, sus tradiciones, y que han hecho hasta iglesias, réplicas de las que hay acá en nuestro país. Eso no sé si es bueno o malo para las mujeres, pero lo vamos a discutir en el último bloque. Ahora regresamos. Muchas gracias. ¿Qué tanta atención hacia las mujeres deportistas hay en especial? Para México hay más mujeres que ganan en los Juegos Olímpicos que hombres, ¿no? ¿Por qué será? También yo creo que es un tema generacional, es un tema literalmente que empieza la mujer a tener mejores resultados, pero que después en los próximos Juegos Olímpicos puede haber más hombres. Entonces depende mucho de las generaciones. A mí lo que presumo mucho, por ejemplo, en eventos que tenemos en la Ciudad de México, como el Maratón de la Ciudad de México, que hemos logrado creo que reimpulsar y lanzar nuevamente, vemos una tendencia hacia la alta impresionante en el crecimiento de corredoras de mujeres, ¿no? Te puedo decir que hoy día, por ejemplo, el medio maratón
50% de los 20,000 corredores o 20,000 corredores y corredoras, 50% son mujeres, 50% son hombres. El maratón ha crecido, antes eran 5%, 10%, hoy tenemos un 29% de corredoras maratonistas en el Maratón de la Ciudad de México, el resto son hombres. Entonces, la tendencia en la parte de la mujer se sigue incrementando y eso aplica para la parte de las carreras, pero aplica para todos los deportes, ¿no? Vienes un día entre semana por las mañanas y vas a encontrar a todas las mujeres aquí bastante fuertes, ¿no? De repente uno va corriendo y ves cómo pasa, ¿no? O sea, y si les dices, adiós, Ana Gabriela. Pues volvemos en Techo de Cristal con la senadora Ana Gabriela Guevara. Encantada porque se puede hablar con ella de varios temas. ¿Cómo ve usted a la comunidad de las mujeres parlamentarias? ¿Hay algunas cosas importantes que suceden al interior de las cámaras porque están las mujeres? Ha ayudado, por supuesto, tener un mayor número de mujeres parlamentarias que abogamos por la sensibilidad de los temas que se necesitan para el país y que necesitamos trabajar desde la Cámara, y que a veces el hecho de tener un grupo más grande pues nos ayuda a poder sensibilizarlos de la importancia que tienen estos temas. Pero en ocasiones vemos esta separación cuando se toman los temas partidistas. Y entonces de repente podemos encontrar mujeres actuando en el papel de los hombres o siguiendo la ruta que los hombres han marcado. Y es ahí yo creo que donde tenemos que no romper esta hegemonía. No, o sea, no romper esta hegemonía porque entonces cuando tocamos los temas graves de las mujeres, pues es muy fácil que si se da la ruptura, pues vuelven a meter la ruptura y no caminan, ¿no? Entonces creo que se avanzó y la primera muestra de ello, bueno, fue que pudimos cambiar la ley en el tema de paridad, que pudiéramos tener más participación en mujeres y que se pudiera informar más de los partidos de que es mentira que se tienen que preparar y que tenemos que ser siempre mujeres preparadas en el Congreso. Es representación ciudadana plena y llana. Si tienes título, qué bueno, y si no, eres una representante mexicana que te eligieron y que te pusieron a que representes a ese sector de la ciudadanía. Naciones Unidas plantea que lo que tenemos que acceder ahora es a la igualdad real, a la igualdad sustantiva. Pero, ¿cuáles destacaría que serían como los trabajos más interesantes de esta legislatura y que consiguió algunas leyes que igual le llaman la atención a usted, que resolvió problemas? Pues yo creo que tanto en resolver problemas en el tema de mujer, no las hemos encontrado en la inmediatez. O sea, van como desdoblándose en el tiempo. Pero esta de la política creo que es importante sí. Y que va a permitir entonces dar el siguiente paso, lo que acaba de decir, plena. Entonces, que un presidente equilibre su gabinete, mitad mujeres y mitad hombres. Y que eso se doble también al tema empresarial. Que las empresas también respeten, que si el presidente de la empresa es un hombre, la siguiente ahora tiene que ser una mujer y viceversa. Y entonces que sea pareja. Yo creo que hacia allá es donde tenemos que transitar y no solamente en el ámbito político. Muy bien. Tiene que ser igual en todos y cada uno de los espacios que se ocupan. La paridad en todos los ámbitos de la vida. Plena. Bueno, se van a morir los señores cuando nos oigan. Bueno, pero hay ejercicios ya hechos. Bolivia ganó el premio el año pasado en este tema. Evo Morales tiene este equilibrio en su gabinete y están trabajando ahora hacia ese camino de poder hacerlo en todo el esquema social y en todos los rubros, decía hace un momento, en el empresarial, en el educativo, en las empresas, en todos y cada uno, hombre-mujer. Nos tocó ir a través del Foro Mundial de Mujeres Parlamentarias a Islandia. Bueno, es un país con una historia. País con una historia y fue pionero el tema. Así es. Y fue la primera mujer presidenta del mundo. Sí, y la primera ministra lo que consiguió fue sacar al país de una crisis económica más o menos tremenda, ¿no? Y entonces fue muy interesante asistir a empresas, grandes empresas del país, en aceros, panificadoras, en creación de suplementos alimenticios y demás, donde nos encontramos con que las CEO de las empresas eran mujeres y el segundo era un hombre. Y en empresas donde íbamos y estaba al revés, era un hombre y luego le seguía una mujer y así hasta el último de la lista de la empresa. Los de limpieza, los de contabilidad, todas y cada una de las áreas de la empresa estaban equilibradas de esa forma.
Y esto fortaleció un poco que se terminaran de hacer algunas cosas, bueno, las leyes estatales de paridad en el país. Sí ayudó mucho y sobre todo que cuando empezamos a ver que son alcanzables, ¿no? O sea, cuando nos comparamos, por ejemplo, con Bolivia como país y lo económicamente activo que tiene aquel país comparado con México, la situación geográfica, hay comparativos que nos disparan. Pero hay otros comparativos que nos ponen por debajo de Bolivia y uno de ellos es este. Sí, bueno, somos uno de los 6 países en el mundo que tenemos la paridad legislada. En realidad somos vanguardia. México ha sido vanguardia históricamente para el avance legislativo de las mujeres, aunque todavía hay grandísimos problemas no resueltos por un asunto que preocupa. Y no sé si lo está discutiendo el Senado, el tema del cambio cultural. El que la gente entienda que no somos mujeres para ser tratadas como en el siglo XIX, ¿no? Es una situación que me parece, más allá de que se logre en el aspecto legislativo, que es fundamental, porque pues, hay que cambiar la ley para que entonces empiece a funcionar, pero me parece que una de las grandes tareas es el tema educativo, porque el eslabón primero que hay que romper es el que sucede en casa, que todavía seguimos arrastrando la educación de que no, porque mi abuelita a mí me educó así, entonces yo hija, te educo a ti así, entonces tienes que seguir la rueda kármica del tema y que no se logra todavía romper con este tema, ¿no? En la escuela tampoco. Y en la escuela, exactamente. Entonces, sí hay, y aquí me regreso un poquito a lo que me preguntabas al principio del tema deportivo, sí hay todavía como estas reglas no escritas que se siguen repitiendo. Y que yo he abogado y he sido pujante decir, no se pueden seguir repitiendo como a mí me tocó pasar por la fila india, pues tú también te tocó pasar por la fila india. Habrá en el Senado de la República en octubre una reunión muy importante de la que estábamos hablando. Si la puede compartir con el público sería muy interesante. Sí, claro, vamos a ser sede del Foro Mundial de Mujeres Parlamentarias, que pues está el tema de Beijing, que acaba de pasar el aniversario. Sí, y que será en octubre poquito, va a cumplirse en septiembre. Y se cumplen 40 años del primer encuentro que se llevó a cabo en México. Sí, claro. Entonces va a ser una reunión importante para México, va a ser una situación trascendente para México, porque entonces lo que queremos lograr es que lo que salga del foro se traduzca en lo inmediato a algo sustantivo. Vamos a tener el ejercicio de medición del 7 de junio, vamos a poder saber en qué resultó ese cambio de ley, modificada hacia los partidos también, y entonces en qué más podemos seguir avanzando. Ya ahí se hizo en la política, entonces ahora busquemos hacia otro camino que pueda permitir el cambio de esta visión y de este futuro de la mujer. Muchísimas gracias, senadora. Nos vamos a tener que ir, pero le agradezco especialmente aludir a lo que fue en México la primera Conferencia Mundial de la Mujer en 1975. Así es. Y realmente este foro internacional de las mujeres parlamentarias, alrededor de estos 40 años nos va a dar una nueva medición de qué pasó con nuestro avance y cuántas mujeres rompieron el techo de cristal. En Televisión Educativa, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un gusto.